no sé si uno de o el gran ganador de la jornada de ayer, tuvieron un excelente resultado que probablemente ni ellos mismos se lo esperaban en esa magnitud. O sí, bueno, le vamos a preguntar al presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, cómo está. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Bárbara, gusto acompañarte. ¿Qué tanto se Ah, esperaban lo que ocurrió ayer? Ustedes estaban optimistas, pero probablemente la magnitud del triunfo sorprendió a todos. ¿Y a ustedes? Sí, efectivamente, nosotros esperábamos que hubiera un resultado importante. Confiábamos en que íbamos a contar con un número significativo de representantes, pero para ser franco, la verdad es que llegar a 22 y ahora 23, porque se confirma, digamos, el doblaje en Tarapacá, es una muy buena noticia. La tomamos con mucha prudencia, con mucha humildad. Nosotros sostuvimos ayer hablándole a todos los republicanos y en consecuencia también a todo Chile que entendemos y hacemos una distinción entre obtener un buen resultado y triunfar, digamos, lograr, digamos, un hecho específico, que eso lo relacionamos más con los efectos concretos que se generan en la vida de las personas. Así que nos falta, digamos, como para celebrar concretamente, pero sí muy conformes con el trabajo bien hecho y con tener una maciza representación republicana en ese Consejo Constitucional. Hagamos un paréntesis a propósito de lo que usted acaba de mencionar, porque esta es una noticia en desarrollo. Hace pocos instantes el CERVEL confirmó que se había hecho una corrección. Vimos en redes sociales que se había reclamado que en una mesa en Tarapacá se había cometido un error de tipeo en un acta que prácticamente no le daba los votos a ninguno de los candidatos, se habían puesto como blanco. Bueno, y ahora finalmente el Partido Republicano dobló también, logró 2 escaños y esto cambia completamente el escenario. No es solo que pasaron a tener un escaño más, sino que además cambia los quórums. Así es, pues nosotros lo teníamos identificado, en parte nos estuvo bastante ocupados durante altas horas de la noche en el tema, tratando de entender lo que había ocurrido, pero teníamos registros que efectivamente en la mesa número uno de Colchane se habían subido mal los temas al sistema, digamos, del CERVEL, que es un sistema, digamos, de referencia, pero bastante relevante porque de ahí sacamos la información que hoy día todos ustedes han comunicado. Y efectivamente a nosotros nos daba de que habíamos doblado, que efectivamente en la región de Tarapacá, teníamos 2 representantes republicanos electos y hoy día el mismo CERVEL lo ha corregido. De todos modos, nosotros ya habíamos mandado un equipo para hacer el trabajo, digamos, jurídico electoral, judicial electoral, digamos, ese equipo ya está constituido en el lugar, pero veo que se resolvió, digamos, antes de tener que llegar al Tribunal Electoral Regional. ¿Cómo se habían dado cuenta? Por- con registros de Porque apoderados, Porque comparando mesa tenemos por mesa. un equipo que funciona muy bien, particularmente en esa región. Teníamos 4 candidatos muy aplicados, tuvieron un equipo de apoderados importante y además las cosas no calzaban. Entonces, cuando en el fondo el comportamiento de múltiples mesas es parejo y de repente hay un salto en una, hay algo, digamos, que no se está explicando bien. Y efectivamente nos llamó la atención y bueno, hoy día efectivamente ya es realidad para todos. Pero tal como le decía, sin ánimo de profundizar tanto quizá porque tenemos muchos temas, pero eh, ayer todos miraban que si es que se juntara eventualmente republicano, la fuerza de oposición, con Chile Vamos, les da para tener 3 quintos. Pero ahora con esta nueva noticia de un escaño más para republicanos, no solo llegan a los 3 quintos, sino que eventualmente pueden llegar también, o sea, no eventualmente, llegan a los 2 tercios. Y esto en una etapa final del proceso podría permitirles incluso pasar por alto algunas observaciones que les hagan a los contenidos desde la comisión de expertos. ¿Cómo lo ve? Esa lectura es correcta, Bárbara. Efectivamente, con este número, nosotros sumando todos los republicanos más los electos de Chile Vamos, del Pacto Chile Seguro, efectivamente llegamos, o estaríamos llegando a los 2 tercios. Y hay una norma que te permite, digamos, el de alguna manera, en ciertas circunstancias del proceso legislativo, llamémoslo, particularmente en función de las observaciones que te pueda hacer el mismo comité de expertos, el que impere la voz, digamos, de estos 2 tercios del Consejo Constitucional. Son casos súper excepcionales, creo yo, pero efectivamente, si es que había un quórum todavía que no se alcanzaba, con esta noticia lo estaríamos logrando. ¿Cómo ven ustedes? Y esta es una pregunta quizás más difícil o quizás que ustedes mismos no dijeron, pero el verse ahora en un proceso en el que tienen una mayoría prácticamente para hacer cualquier cosa o incluso para oponerse a cosas que a ustedes no les parezca, ¿cómo mantener esa humildad? ¿Cómo no caer en lo mismo que cayeron en la convención anterior? Porque una cosa es decirlo y otra cosa es lograr domar esa tentación humana incluso de no hacer lo que podrían hacer.
Bueno, lo veníamos conversando incluso antes de saber los resultados. Sabíamos que en ningún caso nuestra actitud tenía que caer, digamos, en la misma lógica que tanto reprochamos del proceso pasado. Escuché ayer incluso hasta el presidente de la República hacer un mea culpa explícito, digamos, en la materia, y nosotros por nuestra cuenta siempre considerando de que vamos a aportar lo que hemos dicho siempre. Nosotros sostenemos de que hay un significativos números de principios, de valores, de instituciones en la Constitución actual que creemos importante promover e incluir, digamos, en el futuro borrador que vamos a conocer en diciembre para votar todos los chilenos. Y también tener a la vista que las constituciones van evolucionando en la medida que la sociedad evoluciona, entonces no es novedad que pueden haber muchas materias en donde haya bastante espacio para llegar a acuerdos, algunos que quizás no nos imaginamos que van a ser generados en el debate que se va a dar al interior del Consejo. Por de pronto, por darte un ejemplo, digamos, materia de descentralización. La Constitución del 80, reformada múltiples veces y particularmente el año 2005, todavía nos ofrece una estructura que en función del desarrollo del país da mucho espacio para descentralizar y quizás la clave va a estar, digamos, en los gobiernos locales. Yo no veo por qué podríamos no encontrar un acuerdo. No digo con la gente de Chile Vamos, porque con Chile Vamos a coincidir en bastantes otras cosas también, sino que cruzando esa barrera y entusiasmando, digamos, a muchos otros consejeros de distintos colores políticos y tantos otros temas que podrían generarse también. ¿Sí? Con esto quiero decir que ese es el ánimo que nosotros tenemos y con el cual enfrentamos el trabajo que vamos a hacer en el futuro Consejo. Un poco lo que ha pasado en el comité de expertos, ¿no? Todos han seguido, particularmente los medios de comunicación, el trabajo. Está equilibrado. Ahí no hay ninguna fuerza que tenga una mayoría tan abrumadora como la que van a tener ustedes en el Consejo. Es sí, igual, pero me refiero al comportamiento, a la actitud, a la manera de aproximarse al debate que están teniendo particularmente nuestro representante, Carlos Frontaura, que lo tomamos como ejemplo, digamos, a seguir para todos nuestros consejeros electos. Y ahí se va a dar un trabajo mancomunado entre ellos que creo va a ser bastante interesante y provechoso, digamos, para el bien de todos. Él podría ser entonces un ejemplo de lo que a ustedes les gustaría, así como decir, cómo más o menos uno imagina o visualiza que va a ser el rol de los republicanos. Uno podría mirar al experto Frontaura y pensar que va a ser una continuidad de ese No trabajo. más o menos, sino que abiertamente. Yo me atrevería a decir que es un modelo que queremos seguir y así lo entienden todos. O sea, incluso antes de ser electos, nosotros conversamos mucho en los recorridos por Chile con nuestros candidatos. Hoy día, imagínate el nivel de fluidez que tiene esa comunicación y todos están muy de acuerdo en que es un patrón a seguir. Creemos en el fondo que es la actitud y nos vamos a preparar precisamente para eso. Tenemos pocos días, poco menos de 30 días para hacer una preparación intensiva en los contenidos de fondo, en cómo trabajar en equipo, en todas las dinámicas en el fondo y también en entender este proceso que es bastante más engorroso que incluso el anterior. Y es importante que cada uno de los consejeros lo maneje muy bien y parte importante de ese rol lo vamos a cumplir nosotros como partido. Ya había planteado la inquietud el presidente de Revolución Democrática y me imagino que ahora muchos desde el oficialismo o los sectores más de izquierda tienen temor. Dicen, bueno, si tenemos un consejo con tanto republicano, ¿qué temor deben tener o qué tan real es ese temor de que terminemos con una propuesta que sea incluso mucho peor para ellos o mucho más de derecha que la que tenemos actualmente? ¿Qué tan real es ese temor? ¿Qué tanto debería sostenerse o no, a juicio de ustedes, pensando en lo que van a querer promover ahí adentro? Yo frente a eso los llamaría a no tomar decisiones apresuradas. Me da la impresión que va a existir en alguna parte del gobierno particularmente o representantes de izquierda, la lista Unidad por Chile, la intención o las ganas de a priori hacer, digamos, un trabajo pensando en rechazar. Y ese es un error. Nosotros siempre hemos dicho desde el momento que tomamos la decisión, pese a que tú comprendes, tú sabes, digamos, nos tocó conversarlo en su momento. Nosotros no éramos partidarios de este proceso, pero desde el momento que se transformó en una reforma constitucional, se habilitó, digamos, un proceso, no hubo ninguna duda en el Partido Republicano de que teníamos que participar, si se va a estar redactando un borrador de texto constitucional que se puede convertir en nuestra Carta Fundamental, por cierto que queríamos estar. Y en todo el transcurso, digamos, de la campaña y todo lo que hemos comunicado apunta a que lo que queremos hacer es precisamente encontrar cuál es ese texto mejor para Chile que nos permita el tener, digamos, una constitución a la altura, digamos, del país
siempre, y para ser súper franco también, siempre la comparación va a estar dada más bien con el texto actual. Y en definitiva ese va a ser el parámetro, digamos, de medición de si es que lo que resuelva este Consejo Constitucional es mejor o peor y valdrá la pena aprobar o rechazar. Pero para eso, por cierto, por razones obvias, lo primero es trabajar en su contenido, sumar a la mayor cantidad de personas posible, encontrar acuerdos para avanzar y en definitiva que las fuerzas políticas se pronuncien al respecto. Bueno, le pregunté esto mismo a la no convencional, consejera, próxima consejera Beatriz Hevia, también de su partido, y ella decía, ojo que nosotros nunca hemos sido los refundacionales, los que planteamos que hay que cambiar todo, entonces de alguna forma, a juicio de ella, ese temor era más o menos infundado porque ellos dicen, bueno, a nosotros nos gusta esta constitución actual, se podrá actualizar, modificar, pero que en el fondo desde el otro lado no deberían esperar que ustedes quieran hacer algo tan radicalmente distinto o cargado demasiado hacia un lado. ¿Usted Beatriz comparte? tiene toda la razón, es exactamente eso lo que nos inspira. O sea, nosotros siempre hemos sostenido, perdón que ponga un ejemplo en términos personales, pero participé durante 8 años en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, promoví, aprobé varios proyectos de reforma constitucional, algunos de ellos pasaron a ser norma constitucional, otros quedaron a mitad de camino, es decir, no hay ningún tipo de complejo en reformar la Constitución. Que lo que nosotros nos oponíamos es a generar, digamos, una institucionalidad paralela. Sí, recuerdo también que cuando empezó este proceso, inmediatamente después del 4 de septiembre reclamamos, porque la verdad no se entendía mucho que con un pronunciamiento tan profundo de todo Chile se hiciera de nuevo, pero nosotros participamos igual, participamos durante 2 meses hasta que nos dimos cuenta que esto apuntaba a crear un órgano nuevo. Y con eso creíamos en su momento, que se le hacía un daño muy duro a las instituciones y ya estaban muy dañadas a partir del 18 de octubre en adelante. Crear un Congreso en paralelo era malo. Así la mayoría no lo entendió, avanzaron, se creó una reforma que da paso a este proceso, participamos y acá estamos. Pero nosotros manteniendo nuestra coherencia en el actuar, seguimos pensando exactamente lo mismo, no vamos a proponer cambios radicales para nada y vamos a proponer las cosas que creamos buenas y positivas para el debate, digamos, en el Consejo y ojalá que sean bien recogidas. Y asimismo también estaremos disponibles para recoger ideas que puedan venir de otras veredas. Mirando detrás de la cámara, lo que no se vio, ¿cómo se gestó esta campaña? ¿Cómo eligieron a los candidatos? ¿Quiénes estuvieron detrás haciendo ese trabajo? Cuéntenos un poco de lo que viene por el lado, lo menos visible. En un medio de comunicación me preguntaban hace poco, bueno, ¿y qué es lo que hizo usted como presidente? ¿Qué decisión tomó? Yo tomé una sola buena decisión, que tomamos como directiva, me refiero, que fue pedirle a Martina Rau que fuera nuestra jefe de campaña. Esa es la mejor decisión que pudimos tomar porque la verdad una persona de primer nivel, con un nivel de organización, de estructura, con también muy buena llegada con los candidatos. Tú sabrán, digamos, quienes han participado en elecciones, que es importante, digamos, la conducción de los equipos. Y creo que se armó ahí un equipo muy interesante, se dio una dinámica entre nuestros candidatos y quizás tiene que ver también con la selección que se hizo muy de la mano con nuestras directivas regionales, personas que en general los candidatos no eran conocidos, entonces era todo nuevo. Y la dinámica positiva fue que dijimos desde el día 1 la estrategia va a ser comunicar que Chile vote por el Partido Republicano, más que los candidatos en particular, que ese fue un trabajo más de las últimas semanas. Nuestra apuesta fue el que la gente decidiera votar por la lista C, decidiera apoyar, digamos, a este partido que es nuevo, que es reciente y que de alguna manera estamos teniendo afortunadamente una muy buena conexión con la ciudadanía. Eso O sea, pusieron funcionó. todas las fichas en la marca o en el Partido Republicano y eso después permeó hacia todos los candidatos, que como usted Así dice, es, más importantes son desconocidos. y algo que no se ha comentado, Bárbara, pero también una campaña muy discreta desde el punto de vista económico. Nosotros, si se hiciera los análisis hoy día y dentro de los próximos días van a proliferar, digamos, pero ese va a ser interesante cuando se vea el nivel de gasto que nosotros tuvimos. Las campañas fueron realmente muy, muy discretas y el logro fue bastante macizo. Y eso nos identifica también, la austeridad y la manera, digamos, de plantear nuestro trabajo más en terreno. Mucho decíamos, particularmente José Antonio Kast, que recorrió Chile junto a varios de la directiva,
le íbamos diciendo a nuestros candidatos, mire, no hay nada que reemplace el contacto directo con las personas, que a uno lo vean. O sea, los 140 caracteres en ningún caso reemplazan la visita, digamos, al club de adulto mayor o a conversar en la calle con las personas, al presentarse casa por casa, al ir a la feria y conversar en el lugar con las personas que lo están pasando mal, particularmente con ellos, que por de pronto, digamos, son buena parte de los chilenos. Ese mensaje que lo difundió en gran medida José Antonio, enseñando con el ejemplo mismo, digamos, recorriendo de lunes a domingo durante toda la campaña, creo que en gran medida permitió conectar con los vecinos de todas las comunas y regiones de Chile y quizás por eso el resultado. Pero conociendo, usted conoce más, por supuesto, de los candidatos que fueron elegidos. ¿Hay matices dentro del partido? ¿Piensan distintas sensibilidades? Porque pensemos además que ustedes vienen de alguna manera de distintos sectores. Hay algunos son ex-UDIs, otros son OPUDEG, otros son no sé, de distintos lugares y que se han ido juntando con un punto en común. Pero, ¿qué tan diverso es republicano? Naturalmente hay personas de múltiples orígenes y actividades, ocupaciones. Eso para nosotros es fundamental, eso enriquece. Obviamente que la similitud tiene que estar más bien dada en los principios, en la adherencia a los mismos, en la adherencia al estilo de hacer política, el ser muy consecuente, coherente, un poco lo que hemos visto con nuestras autoridades que están en ejercicio. Cuando uno ve a un concejal del Partido Republicano actuando en función de su cargo, cuando uno ve a la bancada, que muchas veces en el fondo a algunos les gusta criticar, pero claro, asumen un rol con mucha coherencia también, el rol de fiscalizar los actos de gobierno que le corresponde particularmente a los diputados y a los diputados de oposición con mayor razón. Bueno, eso al final habla de tomarse el trabajo en serio. Y en eso efectivamente nosotros estábamos muy preocupados a la hora de hacer la selección. Muchos de los que resultaron electos y quienes participaron no venían del mundo político. Esta es la primera responsabilidad que van a tener. Es un gran desafío, pero al mismo tiempo nos estamos preparando para poder darles el soporte necesario, tanto en el ámbito técnico como humano, para poder hacerlo a la altura de las expectativas que por estos días están muy altas entre todos los chilenos. Y por lo demás lo agradecemos mucho porque al final habla de confianza. Justamente en eso. Probablemente hay mucha gente en este minuto tratando de definir, desde republicanos se quejan que hay mucho prejuicio, que los tratan de encasillar, que se parecen a Bolsonaro, a Milei, Vox. ¿Dónde ven ustedes a qué se asemeja realmente o cuánto de eso no tiene asidero la realidad? No, a esta altura nos reímos un poco, o sea, de los que tratan de instalar esas caricaturas o las que las repiten son precisamente los que las tratan de instalar, esa es la manera en que lo vemos. Pero se van cayendo a poco, me acuerdo que al principio nos decían populistas. Y claro, cuando empezamos a de repente, de acuerdo, digamos, a la coherencia propia para actuar en política, votar algunas cosas que no necesariamente eran muy populares, votarlas en contra o a favor, dependiendo, como que ya no cabía ese calificativo. El de extremo, me acuerdo en la primera elección presidencial de José Antonio Castro, lo trataban de extremo. ¿Y extremo en qué? Si al final del día uno defiende ideas que son bastante del sentido común y en la medida que lo fueron conociendo, obviamente que la gente se fue dando su propia impresión. Ahora en campaña un poco lo mismo, habían algunos que trataban de repetir eso, de tratar de instalarlo un poco a fuerza, pero bueno, me imagino yo que con 3.400.000 personas que nos apoyan y que creyeron, digamos, en nuestro mensaje, también se va como cayendo un poco la lógica o esta característica peyorativa de ser extremo, porque la misma gente le va poniendo nombres, y cómo va a ser extremo es tratar de resolver el tema de la migración ilegal. O tantas otras cosas, digamos, que creemos razonables y prudentes. Entonces, me da la impresión que son procesos normales, que la gente tiene que conocernos más. Tuvimos un intensivo en eso, particularmente directo a la gente, directo, digamos, a las personas de a pie, digámoslo. Hay parte de la elite que todavía se resiste, la resistencia al cambio en ello es importante, pero con el tiempo yo creo que nos van a ir conociendo, nos van a ir queriendo, así que por nuestra parte, digamos, seguimos haciendo la pega, seguimos haciendo el trabajo y ahora asumiendo este nuevo desafío constitucional muy conformes, digamos, con la confianza que nos dieron para asumir. Y finalmente, ¿qué viene? ¿Qué viene ahora para republicanos? ¿Cuáles son los próximos pasos? En todos los ámbitos. En lo inmediato, por cierto, el tema constitucional va a ser muy relevante. Vamos a trabajar en apoyar todo lo que sea necesario a nuestros consejeros.
Ahí tenemos un equipo que ya hoy día se puso en marcha dando, digamos, las primeras directrices. Vamos a dar a conocer seguramente en algún momento más detalles de eso. Y en paralelo también, y para ser súper franco, en la parte política, nosotros venimos, o sea, estamos expuestos a una seguidilla de futuros eventos electorales que los queremos tomar de la misma forma, con la misma fuerza, con la misma logística, ojalá, y desde ya le pedimos a Martina Raúl que asuma esa jefatura de campaña de todas las que vengan para futuro. Eh, y, y la elección municipal es un gran tema, porque en el fondo en los alcaldes está, en los consejos municipales, está la posibilidad de resolver en lo inmediato donde está apretándole el zapato a las personas que más lo necesitan. Y por lo mismo creemos justo y correcto preparar a las mejores personas para que asuman ese desafío, particularmente donde está hoy día el Frente Amplio, donde está el Partido Comunista, donde está el desastre, digamos, de la administración. Nosotros creemos de que lo justo y correcto para esos vecinos es darles una alternativa, en este caso apoyada por el Partido Republicano. Así que vamos a trabajar intensamente en eso. Seguimos de inmediato, ya la próxima semana tenemos agendado, digamos, giras nuevamente para ir a ver a cada una de las personas en terreno. Y esperamos ir avanzando sistemáticamente en todo lo demás. Por último, la marcha de nuestras cosas habituales continúa. Nosotros, durante todo este tiempo, aunque parezca raro, hemos seguido con nuestros talleres de formación. Mañana tenemos una graduación de personas, cientos de personas que se gradúan de nuestra academia republicana. Entonces, eso creemos que al final del día demuestra que el trabajo tiene que seguir haciéndose pensando siempre en lo mejor para el país. En 2 segundos, ¿espera un giro también en las reformas emblemáticas en el gobierno para que las puedan sacar adelante? Así como ocurrió con el 4 de septiembre en el plebiscito, este hito que de nuevo sí puede influir. Nosotros tenemos logramos, de acuerdo al día de ayer, una mayoría importante o un número significativo en el futuro Consejo Constitucional. No han cambiado las mayorías o los votos en el Congreso Nacional. Eso es súper relevante. Es decir, claro, si es que el llamado de atención importante y claro que dio la ciudadanía ayer en las urnas es recogido por parte del gobierno, lo natural y obvio sería que dejaran sus propuestas refundacionales de lado, entendieran que a puertas, digamos, de una recesión, cualquier persona entendida en la materia desaconseja subir impuestos y hacer cambios tan drásticos. Y lo mismo en materia de pensiones, o sea, eso me imagino yo que alguna lectura harán de eso desde el gobierno. Si es Claro. que en la derecha tradicional también hay cambios, eso también no está al alcance, digamos, de lo que podamos hacer nosotros. Nosotros, como siempre, nos vamos a mantener en la misma línea, ya nos hemos pronunciado en ambas reformas y vamos a mantener nuestra opinión al respecto. Muchísimas gracias por conversar con nosotros, Arturo, que tenga una muy buena semana. Vamos a mirar qué sigue ocurriendo, ¿vale? Gracias, Bárbara, que esté muy bien. Buena tarde. Igualmente los dejamos invitados a seguir con nosotros aquí en emol.com.